Gaceta Doctoral. Órgano informativo del Programa Doctoral Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. A continuación, el Dr. José Enrique Obando Montenegro, director del Programa Doctoral Producción Industrial con mención en procesos sostenibles, presenta el conversatorio número 1 sobre el pleno empleo. La más cordial bienvenida a nuestros distinguidos docentes de la rama económica de la Facultad de Ingeniería Industrial. Panelistas invitados al conversatorio: el economista Enrique Martínez García, economista Rubén Manrique Suárez y economista Fausto Benítez Troya. Estamos convocados para dilucidar algunos aspectos relacionados con una temática que el programa doctoral espera desarrollar una vez que comiencen sus actividades. Tiene relación con la generación de empleo, o más conocido también como el pleno empleo, como una meta del país. La Constitución reconoce al trabajo como un derecho y un deber social y económico, fuente de realización personal y base de la economía. En los últimos años, los niveles de empleo adecuados se han reducido, mientras que la informalidad y el desempleo han aumentado. Esto explica, en parte, el incremento de la crisis social, económica, de seguridad y las tasas de emigración que hoy afectan al Ecuador. Nosotros como Facultad de Ingeniería Industrial, si bien hemos estado históricamente preocupados por el mejoramiento constante de la actividad industrial, sin embargo, aspectos como este, como el empleo, no lo hemos tocado de manera directa. Entonces, esa es la razón por la que estamos ahora en esta invitación con los distinguidos economistas que nos acompañan, y vamos a comenzar con la primera pregunta de rigor, que es relacionada con la parte económica. Dice que en nuestro país existe una cantidad X determinada de desempleo. La pregunta para nuestros distinguidos panelistas es: ¿cómo creen ustedes que esa porción de desempleo puede ser atacada, puede ser visualizada por la actividad industrial, que es nuestro día a día? Economista Martínez, por favor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la consideración, y dentro de lo que es mi opinión, hay que partir del hecho de que Ecuador no es un país industrial. Ecuador es un país primario, donde normalmente produce de lo que la tierra le da, siendo uno de sus principales recursos. Evidentemente, acorde como lo determina los organismos internacionales, lo que se busca es que esta producción primaria pase a ser secundaria bajo un proceso de transformación por medio de la industria. Y es precisamente ahí donde tenemos la oportunidad. Tenemos la línea de alimenticia, tenemos la línea de construcción, donde todo confluye en un comercio. Pienso que de alguna manera la forma de poder amortiguar, de poder atender este desfase que se incrementó con el tema de la pandemia, da oportunidad precisamente ahora con la transformación, con la inyección de capital, y que permita a las industrias que normalmente son las que producen una oferta exportable, dadas las bondades del comercio exterior, considerando que este aumento es verdad, tenemos entrampado el tema de los acuerdos comerciales, permita que de alguna manera la industria tenga otros destinos y con ellos dinamizarlo y con ellos generar empleo a todo nivel, dentro de todo lo que el proceso industrial lo comenta. Perfecto, muy bien, muchas gracias, economista. Economista Manrique, ¿cree usted que hay alguna forma o existe en este momento algún método para saber si un determinado sector, como por ejemplo el sector industrial, es capaz de determinar qué porcentaje de ese desempleo nacional es capaz de cubrir? ¿Hay alguna forma de llegar a eso? Gracias por la invitación. Discutíamos antes con el economista Benítez, que realmente se debe ver cuánto empleo puedo generar yo con la industria, ¿no? Y bajo ese criterio ver
cuánto me falta a mí, si está capacitado. Si la Universidad de Guayaquil o las otras universidades del país me están dando el ingeniero industrial que yo requiero para mi industria, podría ser bien. Y bajo eso, yo diría, ¿sabe qué? Tengo este desfase de desempleo. Pero mientras la industria no crezca, vamos a estar produciendo y vamos a estar aumentando ese desempleo constantemente, semestre tras semestre, ¿no? Entonces, y que crezca la industria no solamente es cuestión de dinero, digamos que tasa de interés de los bancos, seguridad jurídica más que todo, porque tenía hace unos años atrás un informe de una empresa transnacional que desechó la idea de venir a Ecuador simplemente por los cambios judiciales que se dan. Las leyes pueden cambiar aquí de un momento a otro. Lastimosamente nuestra clase política es demasiado corrupta que compra conciencia. Entonces, mientras es un poco difícil realmente cambiar eso de la misma manera, pero sí se puede incentivar o motivar la industria que crezca para a su vez aumentar el empleo y ver, ahora sí, bajo ese criterio, ver cuánto nos falta. Perfecto. Muy bien, gracias. Economista Benítez, con estos dos factores hemos hablado ya del estado actual de la industria, hemos hablado también de la posibilidad de incluir el tema de la mano de obra desocupada. Si nosotros como carrera quisiéramos hacer un diseño que nos permita llegar a determinar de qué forma la industria puede colaborar con este objetivo nacional, que es de mejorar la situación del empleo en el gobierno, ¿qué podemos hacer? Bueno, creo que uno de los medios es la tecnificación, sacar estudiantes preparados para que puedan ser de aporte al sector industrial. Pero hay una correlación directa de cuánto invierte la industria en mejorar su tecnificación o cuánto ella aspira a desarrollar. Nosotros que estamos involucrados por temas de valores estadísticos de la economía, sabemos que según las instituciones internacionales, Ecuador va a crecer un 1.5%, son las expectativas. Pero no sabemos realmente si la industria está dispuesta a invertir a partir de su capital o los ingresos generados en el 2023, cuánto va a invertir. Sabemos que estamos en una situación de inestabilidad actualmente por temas de seguridad. Y también tendría que saberse, que yo creo que algo que se necesita investigar sobre la pequeña y mediana industria, porque cuando tú haces la data de quiénes son los que acumulan más empleados en el sector, los que están con empleo pleno, actualmente hay que ver quiénes son los que cubren más, si son las grandes corporaciones o todo el sector de la pequeña y mediana industria. Porque si se está mermando a través de normativas y leyes que la pequeña y mediana industria no puede instaurar, vamos a tener más desempleo. Entonces va a haber algo que no encaja ahí. Se pide emprender, pero hay limitantes que no te desarrollan el empleo. La universidad tendría que investigar cómo a través de sus profesionales puede sumar a la industrialización. Y segundo, ver si la cantidad de egresados que tiene la universidad en la carrera de ingeniería industrial, cuántos ahora están en el área industrial. La universidad, a través de un análisis de la industria, de cuánto se tecnifica y cómo esa tecnificación puede ser utilizada por la universidad preparando estudiantes para llevarlos a esa área, creo que puede ser un medio que podamos influir en el desarrollo de la industria del Ecuador. Interesante. Quiere decir que, como que hay algunas interrogantes que toca despejar en el camino para poder alcanzar este objetivo. Economista Martínez, ya para entrar a la parte final de este conversatorio, si nosotros quisiéramos aprovechar los recursos que tenemos como facultad, me refiero al recurso intelectual, los estudiantes, para iniciar un proceso de investigación que remate en una conclusión final sobre el comportamiento o el desempeño de la industria en este objetivo del empleo. Según su criterio, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos captar la atención del estudiante para iniciar este proceso de investigación? Obviamente, aquí estamos hablando de que la investigación va a iniciar desde el nivel cero. No hemos hecho
vamos a este tipo de... El pleno empleo supone por definición el pleno aprovechamiento de las capacidades y recursos potencialmente disponibles, y esto solo es posible con el desarrollo de las aspiraciones e iniciativas de las personas que componen una sociedad. Sí, pienso que definitivamente una de las mayores ventajas que tendríamos es involucrar al estudiante en cada uno de sus ámbitos. Como sabemos, estamos hablando de la ingeniería industrial, entonces, ¿qué mejor que insertarlo desde el momento que inicia su estudio, el primer semestre, tal vez segundo, con prácticas que lo vayan involucrando poco a poco en diferentes sectores, manufactura, alimento, construcción, tecnología, de tal manera que vaya adquiriendo esas habilidades y esas destrezas de primera fuente, de tal manera que al término del proceso ella lo conoce y con eso se perfecciona en un proceso de maestría. Muy bien, me parece interesante. La verdad no lo había visto así, porque normalmente nosotros a nivel de titulación estamos pensando en el estudiante listo para investigar en el nivel séptimo, octavo, noveno, pero no del primer. Me parece un tema interesante. ¿Por qué razón? Porque resulta que nosotros como industriales no solamente nos involucramos con la industria. De hecho, lo acaba de decir Fausto, una gran cantidad de estudiantes finalmente van a prestar servicio en áreas de comercio, minería, etcétera, etcétera. Entonces, construcción también. Entonces, es interesante lo que usted dice. Bajo ese criterio, economista Manrique, alguna estrategia que podamos nosotros ir visualizando desde ahora, con la visión esta de que queremos que el estudiante participe en la investigación, pero después que termina, el estudiante de maestría toma esa data para finalmente entregarla depurada a un estudiante o un doctorante al que le vamos a encomendar sacar las conclusiones. ¿Conclusiones como cuáles? La industria está en un nivel tecnológico, en un nivel de automatización, en un nivel de formación de la mano de obra que nos interesa o no. O sea, según su criterio, ¿cómo se dice? Ahí, poniendo la interrogante, se podría hacer un tema macro, donde las bases, pues como usted lo dice, la base se nos dé los alumnos de pregrado. Pero ese proyecto, obviamente, y dado que pues, la actividad doctoral es un proceso de investigación de algunos años, ¿no? Entonces se puede alimentar las bases bajo el sistema de pregrado de ingeniería industrial, pulirlas a nivel de maestría, que esté todo relacionado. Pero yo sé que como estudiante doctoral voy a necesitar este tipo de investigación, y este tipo de investigación de este sector de campo la voy a hacer con estos 4 o 6 alumnos o este grupo de alumnos que esté en pregrado, ¿no? Y vaya a servir para la obtención del título de ingeniero industrial. De esa manera todos estamos relacionados, tanto a nivel de pregrado, a nivel de maestría, y llegamos a un doctorado con una investigación. Pero ese proceso tiene que empezar prácticamente ya, para ver los logros después de 4 o 5 años, ¿no? Porque no es un proceso que se hace de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso bastante largo, y de repente tal vez cambiar los ejes de investigación, tal vez un observatorio o unos proyectos de PCI que también nos ayuden a reformular qué es lo que necesitamos acá que no tenemos en la base. Perfecto. Entonces, ahí está la pregunta, economista Benítez. ¿Cómo rompemos la inercia? Que nosotros, como bien lo dice el economista Manrique, como facultad no estamos acostumbrados a este tipo de investigación, ni a que comience tan tempranamente. ¿Cómo vencemos eso, ya hablando no solamente como facultad, como universidad? Investigando, parece redundante, investigando. Creo que el investigador, independientemente de la profesión que tenga, primero en este ámbito tiene que investigar qué normativas son las que bloquean el desarrollo industrial, ver cómo es el mapa legal jurídico. A partir de ese mapa jurídico sería también comenzar a generar a través de grupos de estudiantes sectores donde podamos llegar a la industria, visitar industrias, que se nos abran las puertas. Hay que quebrar eso a veces es una pared difícil de romper, que la industria o el sector privado no pueda compartir su data. ¿Cuántos hay desempleados? Eso es lo que es más costoso obtener. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a cerrar este foro
que ha sido muy enriquecedor. Yo le agradezco realmente por sus comentarios, muy valiosos, y me queda claro una vez más, después de esta breve conversación, que el rol del doctorado juega un papel importantísimo dentro de la realidad nacional, por su capacidad de investigación, por su capacidad de convocatoria también, ¿verdad? No es tan sencillo, no es tan fácil convocar personas con formación, con todas las unidades de industrial, para que colaboren en un proceso de investigación como el que se pretende llevar adelante dentro del programa doctoral. Realmente muchas gracias. Gracias a Benítez, a Manrique, a Martínez. Universidad de Guayaquil. La más grande, importante y gloriosa del Ecuador.